Amén. Vamos a orar. Padre de la gloria, en esta tarde estamos delante de tu presencia, reconociendo que tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Tú estás sentado sobre tu trono. Señor, en esta hora venimos delante del trono de tu gracia, aún abriendo las Escrituras, Señor, mientras vamos a contemplar, vamos a deleitarnos y vamos a escuchar lo que tú tienes en el día de hoy. Que tú hables a nuestros corazones y que tú seas ministrándonos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Santiago capítulo 5, versículos 13 al 20, en esta tarde el mensaje va a ser en ese pasaje, el cual es la parte final de la serie Fe que Obra, la Epístola a Santiago. Y dice así: ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Cuenta la anécdota de una señora mayor, pobre, que tenía mucha fe y estaba pasando por un momento difícil en su vida en la cual estaba pasando por hambre. Y estaba viendo un programa de televisión cristiano y en una llama al programa de televisión y les pide ayuda de alimentos. A esa llamada responde un brujo. Y el brujo manda unos mensajeros para que le envíen alimento a la señora. Los mensajeros tocan la puerta de la señora y entonces el brujo le había dicho a los mensajeros, le había dado instrucciones específicas de que cuando la señora les pregunte quién los envía a ustedes, ustedes les digan, que los mensajeros le digan, el diablo nos envió aquí. Bueno, los mensajeros llegan a la casa de la señora los recibe, la señora recibe la provisión de alimentos y la señora no pregunta. Y los mensajeros están esperando el momento en que le diga, que les pregunte quién los envió y no les pregunta. Y uno de los mensajeros le pregunta a la señora, señora, ¿usted sabe quién nos envió a nosotros? Y la señora le contesta, ni me lo diga. ¿Saben por qué? Porque cuando uno ora delante del Señor, hasta el diablo responde. Así mismo se evidencia la fe de esa señora. Dios usa a cualquiera. Y en esta tarde queremos tratar la vida viviendo en fe. La vida en fe. Lo que es vivir la fe. En hebreo se describe la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y por ella alcanzaron buen testimonio. Y entonces en Hebreos capítulo 11 está la lista, lo que se conoce como la galería de los hombres y mujeres que dieron testimonio a través de la fe. Y es que Santiago está queriendo hacer como un punto final a su epístola con el tema de vivir en fe, como manera de resumen. Si ustedes recordarán, al principio de esta serie, ya a principios de febrero, tratamos temas que tienen que ver con el área de la santificación de nuestras vidas. Tiene que ver con, primero, cómo tratar con las pruebas.
tiene que ver con el ser hacedores de la palabra, no meramente oidores de la palabra. Tiene que ver con, Santiago tocó el tema y lo tratamos durante todos estos meses acerca de el mal uso de la lengua, el control de la lengua, el favoritismo. Cómo la fe manifiesta obra por causa de la obra que Cristo Jesús hizo en nosotros. Y a su vez, cómo la fe en Cristo Jesús nos hace, y es parte de ese proceso de santificación, nos hace buenos administradores de los bienes que Dios nos ha dado. Tratamos el tema del cuál es la verdadera sabiduría, la sabiduría que viene de arriba, la sabiduría que viene de Dios, porque Él es la fuente de toda sabiduría. Y el domingo pasado tratamos el tema de la paciencia, de todo lo que tiene que ver con la paciencia y la vida cristiana y lo que conlleva la paciencia y cuáles son las evidencias de que una persona tiene la paciencia, el don. Pues bien, en esta tarde queremos ver a la luz de este pasaje que está aquí, cuáles son las evidencias de una vida en fe. La señora mayor, pobre, ella tenía fe. Ella tenía fe que Dios de alguna manera iba a proveer. La provisión de Dios iba a ser. No importa de quién fuera la provisión, no importa, la provisión era provisión de Dios porque ella estuvo orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vamos a ver cómo la vida en fe, la vida cristiana, tiene su evidencia también en nuestras vidas. Y tiene que ser motivo de gran gozo y regocijo para nosotros. Así que, primero que nada vamos a tratar el primer punto a considerar, y es el siguiente: la vida en fe se evidencia en nuestra vida en oración. Y en esta tarde vamos a elaborar un poco acerca de la oración, porque mayormente este pasaje trata el tema de la oración. La palabra nos da ejemplos de hombres que evidenciaron su fe mediante una vida en oración en la presencia de Dios. Y entre ellos está Abraham, cuando intercedía en Génesis capítulo 18, 20 al 23, cuando intercedía por Sodoma y Gomorra. O en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10, la famosa oración de Jabes, cuando Jabes oró para que Jehová extendiera su territorio, ensanchara su territorio. O en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11, cuando Ana oró, Ana era estéril y ella oró para que Jehová le proveyera el estar embarazada. Y más adelante vemos cómo Dios contestó su oración. Y Ana oró. Y ahí está el famoso cántico de Ana: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en su salvación. Es importante saber eso porque Ana era una mujer estéril y ante esa sociedad las mujeres estériles no eran vistas con buenos ojos ante esa sociedad. Por su parte, también Daniel, cuando oró por revelación, Nabucodonosor tuvo sueños y Daniel oraba. Y vemos también cómo Jesús en el Nuevo Testamento, Juan 17, él oraba en Getsemaní y oraba por sus discípulos y oraba aún por aquellos que han de venir al Evangelio. Tuyos eran, tuyos son. Él declaraba, Juan 17, Jesús oraba. Por otra parte, uno de los grandes reformadores del protestantismo, Martín Lutero, dice la historia que él oraba por lo menos 2 horas diarias. Y cuando estaba pasando por una prueba, él oraba hasta 4 horas. La palabra nos da instrucciones de cómo orar. Martín Lutero oraba utilizando la palabra. Él proclamaba las promesas de las Escrituras. Él proclamaba el carácter y el atributo de Dios. Por el mismo Jesús dice
que no oremos con vanas repeticiones. ¿Cómo tú puedes estar orando 4 horas sin caer en eso de las vanas repeticiones? Ustedes no han pensado sobre eso. Muchas veces nosotros estamos orando y estamos pensando en las cuentas que tenemos que pagar y los niños que se están portando mal y las circunstancias nuestras. Estamos orando y la mente está distrayéndonos y se vuelven vanas repeticiones. Estamos como distraídos y es una lucha espiritual. El orar conlleva una lucha espiritual muchas veces sobre nuestras propias distracciones. Yo estoy seguro que Martín Lutero y todas estas personas que oraron, que dieron, de quien hice ejemplo, pasaban por eso mismo, por esas mismas circunstancias, proclamando las promesas de Dios. La vida en fe se evidencia en nuestra vida en oración. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice que oremos sin cesar. En todo tiempo, es un mandato, orad sin cesar. Primera Timoteo 2:8 dice que oremos en todo lugar, Pablo diciendo, en todo lugar. Jesús les decía a sus discípulos también, velad y orad, velad y orad. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. Efesios 6:18 dice que oramos con peticiones y ruegos. Y en Mateo 6:16 dice, sin ostentar religiosidad ni vana palabrería. Filipenses 5:6 dice que oremos en acción de gracia. De manera que hay evidencia de ejemplos como la Escritura nos manda a orar y cómo orar. Pero aquí en este pasaje en específico vamos a ver como Santiago también él está delineando cómo orar. Y lo vamos a ver en el versículo 13. Versículo 13 dice, ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanza. Estamos hablando en el versículo 13, ese orar como un acto de adoración a Dios. ¿Estás afligido? Ora a Dios. Reconoce que toda tu fuente está de Él. La fuente de la vida, la fuente de toda fortaleza, la fuente de todo lo que tu vida necesita está en Dios. Y tú ora delante de Él, reconociendo quién es Él. Es un acto de adoración porque tú estás dejándolo todo en medio de la aflicción. No estás buscando más nada y estás rindiéndote a la soberanía de Dios. Eso es un acto de adoración. Pero al mismo tiempo, en medio del gozo, está alguno de buen ánimo que cante alabanza. En medio del gozo, estás diciendo que estás reconociendo que aún ese gozo que tú tienes, ese buen ánimo que tú tienes, es porque Dios está contigo y porque tú has hallado en Él toda tu fortaleza y porque hasta aquí Él te ha ayudado, porque Él es tu Dios y tu Hacedor. ¿Lo queremos así? Segundo, vemos aquí, versículo 14, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Está hablando aquí de la oración. Vimos la oración que es como acto de adoración, pero ahora estamos viendo la oración como intercesión y súplica. Esa oración que es una intercesión de lo más profundo de nuestro ser. Estamos desnudos delante de Dios. Estamos desnudos delante de Dios en intercesión, en ese ruego a Dios, en súplica. Y fíjense una cosa, dice que si alguno está enfermo entre ustedes, haga llamar a los ancianos de la iglesia. Y es interesante porque los ancianos en el griego significa presbítero. Y anciano y pastores se utilizan
intercambiablemente. Un anciano es un pastor. La diferencia es que un anciano es un pastor mucho más mayor. Los ancianos de la iglesia del Nuevo Testamento fueron los pastores, según Efesios 4:11. Obispos o supervisores, líderes y gobernantes del rebaño. Aquí Santiago está señalando dos funciones de los ancianos. Los ancianos tienen muchas funciones dentro de la iglesia, de lo que es el liderazgo. ¿Ok? Pero Santiago está específicamente hablando de que una de las funciones es orar por los enfermos, orar por el rebaño, pero está también hablando acerca de la unción con aceite. Y es interesante porque en esa palabra unción, ungir, en el griego, es la palabra aleipho o alaipho, que significa frotar, que significa echar aceite sobre la persona que esté enferma, porque el aceite tenía propiedades medicinales. No había nada mágico en el aceite de por sí. No era el aceite por el mero aceite. Era por el aceite aún por el aspecto medicinal. Aún en los tiempos bíblicos hay personas que hasta se tomaban el aceite, lo ingerían. ¿Ve? Pero, ¿por qué está la conexión entre la oración por el enfermo y ungir por el aceite? Después de todo, si el enfermo está enfermo, llamen al médico. El anciano no es médico. Y está porque Santiago está haciendo una conexión entre la causa de esa enfermedad, que tiene una raíz espiritual, y en esa oración, ¿verdad? Esa oración de fe, versículo 15, sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Tiene que ver, hay una conexión espiritual entre la enfermedad y el pecado como consecuencia. Entonces, ese líder, ese pastor, cuya responsabilidad es de pastorear el rebaño, ese anciano cuya responsabilidad es pastorear el rebaño, guardar la doctrina sana, su responsabilidad también es delante del Señor, estar delante del Señor identificando qué cosa espiritual está oprimiendo a ese hermano, a esa hermana que lo está haciendo sentir así. ¿Me doy a entender? Entonces, hay una raíz espiritual y de ahí la unción con aceite. En el Antiguo Testamento, el aceite tenía un simbolismo espiritual también. ¿Ves? Pero el aceite de por sí, el puro aceite físico, no es el tema. Es el simbolismo que hay. El simbolismo como bálsamo, como frescura. Asimismo como Jesús, utilizando en el pasaje, cuando la mujer le ungió los pies a Jesús y se secó los pies con su cabello, le secó los pies con el cabello de la mujer a Jesús, ¿verdad? Utilizó esa misma palabra, alaipho, que es ungir. Pues bien, así que está señalando los ancianos, llamar a los ancianos, y si está enfermo entre cada uno de nosotros, llame a un anciano y orará por usted, la oración de fe. Ahora bien, la palabra, no hay evidencia en la palabra que de una oración, cuando hablamos de la oración de fe, es importante que tengamos claro que no es palabras claves como abracadabra, es decir así, ¿verdad? No son palabras claves que vamos a estar repitiendo y con estas palabras esa es la oración de fe. No es eso. Es que la oración de fe es que yo estoy conectado, estoy en la presencia de Dios, mi vida es uno con Él y Él es en mí. Por lo tanto, estoy conectado y estoy en armonía con la voluntad perfecta de Dios, que yo puedo orar y Dios responde a mi oración, y esa es la oración de fe. La oración de fe que Dios escucha la oración.
de que Dios está en cada uno de nosotros, de que Dios, aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús y estamos perseverando en la fe y viviendo en la fe, podemos nosotros confiar de que nosotros oramos conforme a su voluntad y Él ha de responder. Y de eso es lo que se refiere con la oración de fe. El tercer aspecto lo vemos en el versículo 16. Confesión, la oración que tiene que ver con la confesión de los pecados. La confesión trae sanidad espiritual y física. La confesión debe ser dentro del círculo de influencia del pecado. Vamos a ver aquí, versículo 16, dice, por eso confiésense uno a otro sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Otra vez, sanidad. La oración del justo es poderosa y eficaz. Cuando hablamos de que la confesión debe ser dentro del círculo de influencia del pecado, estamos hablando de que el pecado que es público se confiesa públicamente, pero el pecado que es privado se confiesa en privado con la persona directamente con quien yo pequé, contra quien yo pequé. ¿Ve? O sea, y eso es la diferencia que tenemos que hacer. Pero la confesión es importante. Tenemos un sumo sacerdote que con un solo sacrificio, una vez y para siempre, hemos sido alcanzados por Él y hemos sido perfeccionados. Y ese sumo sacerdote está disponible para nuestras vidas y podemos nosotros clamar a Él y podemos nosotros confesar nuestros pecados y tenemos la gracia, esa gracia con la cual fuimos salvos, esa gracia con la cual fuimos justificados y esa misma gracia con la que estamos siendo transformados y formados a la imagen de Cristo Jesús. Y podemos ir directamente al sumo sacerdote, Cristo Jesús. Pero también Santiago está hablando de confesarnos unos a otros en el sentido de que si yo pequé contra ti, el Espíritu Santo me redarguye. Yo tengo que ir delante de mi hermano o mi hermana y decirle, mira mi hermano, yo siento que yo pequé contra ti, perdóname. Y eso va a traer sanidad. Sanidad del alma, sanidad de nuestro cuerpo. Muy bien. Lo próximo es oración con fervor. Versículo 17. Aquí Santiago está haciendo una conexión importante con un pasaje en Primera de Reyes capítulo 18. Santiago está mencionando a Elías. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Vamos a ver esto. Vamos a desempacar este pasaje. Primero que nada, hemos hablado de la oración que tiene que ver con adoración, la oración que tiene que ver con intercesión y súplica, la oración que tiene que ver de confesión y ahora es la oración con fervor, con pasión, con vehemencia y vigor. ¿Qué es lo que está tratando aquí? Cuando nosotros nos ejercitamos en la oración se produce un vigor en nuestro clamor a Dios. Cuando nosotros estamos ejercitados en orar continuamente, en todo tiempo, en todo lugar, delante de Dios, el Espíritu Santo pone esa intercesión, pone esa oración. Sentimos como que la oración tiene fuerza de nosotros. Las palabras se salen de nuestra boca en ese clamor a Dios. Y es porque Dios está poniendo ese clamor en tu vida en ese momento. Y lo que ocurre es esto. Muchas veces estamos languidecidos. Estamos así con poca profundidad en la oración. Sí, Señor. Estamos así. Bien superficial. Señor, bendíceme. La oración dirigida a mí. Bendíceme. Provéeme. Guárdame. Todas esas cosas. Todo yo.
muy centrado en mí. Y lo que ocurre es esto, que nuestra oración es lánguida, es débil. Pero cuando nosotros estamos orando, enfocándonos en la gloria de Dios, en exaltar la majestuosidad de Dios, eso cobra otro significado. Antes de tocar el tema de Elías, vamos a ver una cosa. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos eso de que no estén orando con meras palabrerías ni vanas repeticiones, y vosotros oráis así, y dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Si vemos aquí, no estamos hablando que Jesús les dijo a sus discípulos: esta es la oración que ustedes van a orar y punto. Jesús les dio un modelo de que cuando nosotros oramos delante del Señor, esto es lo que tiene que contener. Padre nuestro, está reconociendo a Dios como mi Padre celestial, nuestro, que es mío, que está aquí, que estás en los cielos, porque Él está en las alturas. Él vive y mora en las alturas. Está identificando el objeto a quien estamos dirigiéndonos. Dice: santificado sea tu nombre. Ahí está hablando, eso es adoración. Tu nombre es santo, tu nombre es glorioso, tu nombre es excelso, tu nombre es puro, Señor. Tú, mi Padre celestial, que estás en el cielo, tú eres santo. Dice: venga tu reino. Ahí está pidiéndole, súplica: venga tu reino, que tu reino sea esparcido por toda la faz de la tierra. Y esa tiene que ser nuestra oración de continuo. Así como Jabes oraba: ensancha tu territorio, Señor. En Primera de Crónicas 4:10, que venga tu reino, que a través de toda mi entorno, mi comunidad, mi ciudad, mi país, venga tu reino, sea conquistado por las buenas nuevas de salvación. Y el reino de Dios es un estado de cosas. El reino de Dios es un estado de cosas que es el reino viene a nuestras vidas y conquista nuestras vidas y nos salva de nosotros mismos. Pero el reino de Dios también tiene que ver con todo lo que es la vida de Cristo, conquistando donde nosotros estamos. Donde ahí pusieras tu pie, ahí está Dios. Que venga tu reino. Es una oración bien poderosa. Cuando estemos orando: Señor, que venga tu reino sobre mi vida, que venga tu reino sobre mis pensamientos, que venga tu reino sobre mis finanzas, que venga tu reino sobre mi matrimonio, que venga tu reino sobre mis hijos, que venga tu reino sobre mi trabajo, que venga tu reino sobre mi ministerio, que venga tu reino sobre mi casa, que venga tu reino sobre aún mis deseos y mis ambiciones, que venga tu reino sobre mi comunidad, que venga tu reino, Señor. Jesús está diciendo: hágase tu voluntad. Eso es una rendición. Es un acto de rendición. Hágase tu voluntad, Señor, no la mía, Señor. Yo rindo mi vida a la voluntad. Estoy dispuesto a someter mi vida a la voluntad tuya, Señor. Y en eso, que venga tu reino y hágase tu voluntad, Señor. Danos hoy el pan. Provee, provisión, continuamente. Así como en el pueblo de Israel, tú proveías el maná del cielo y tú proveías todos los días, tú proveías el maná necesario para ese día. Así como tú nos dices en tu palabra, Señor. Me estoy hallando aquí orando en este momento. Usted lo puede discernir así. Así como dice tu palabra, que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. En ese cada día, Señor, provee tú conforme a tus riquezas en gloria. Señor, no nos dejes caer en tentación. Guarda mi vida, Señor. Así como el salmista decía: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste tú a Jehová: tú eres mi Señor. No hay para mí bien
fuera de ti. Guárdame de todo mal, guárdame aún de mis pensamientos, que yo pueda guardar tu palabra, Señor, para no pecar contra ti. Líbrame del mal, porque tuyo es el reino. Y termina ese modelo de oración que Jesús les da a sus discípulos. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por siempre. Termina en adoración, en ese reconocimiento de que el reino de Dios es, de que todo de Jehová, Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que ellos hay. Tuyo es el reino, a ti te pertenecen todas las cosas. En Apocalipsis dice, porque digno eres de recibir toda la gloria, todo el poder, todo el honor, porque tú creaste todas las cosas, fueron creadas por ti para tu gloria y para tu honra. Por eso eres digno, Señor. Y entonces termina en adoración. Ustedes se imaginan que estemos orando con ese modelo, así. En todos los días, nuestra fe va a incrementarse, nuestra fe va a aumentar, nuestra rendición a Dios va a ser tan y tan grande que vamos a pasar por el medio de las pruebas y podemos estar en esa certidumbre de que Dios está con nosotros y no nos abandona. Eso es el Dios en quien hemos creído. Bendito el Señor. Y asimismo, Elías, Primera de Reyes 18, Elías en Primera de Reyes 17, Elías predice que va a haber una gran sequía por Israel. ¿Por qué? Bueno, Israel estaba bajo el reinado de Acab. Acab estaba casado con una mujer, la hija del rey Tiro, una mujer adúltera, una mujer ambiciosa, muy avariciosa, muy idólatra. Y Acab hizo un templo para los Baales. Y el profeta Elías predice que va a haber sequía, va a haber falta de agua. Y efectivamente hubo falta de agua, y hubo gran pobreza, y hubo hambre. Y entonces en el capítulo 18, Jehová le da instrucciones a Elías a que se presente delante de Acab, diciéndole que Israel está así como está, de pobre, de hambrienta y sedienta, porque tú estás permitiendo el culto a los Baales. Entonces, el capítulo 18 nos describe cómo Elías, el profeta de Jehová, reta a los sacerdotes de Baal. Ustedes empiezan a hacer sacrificios para Baal, y yo voy a hacer sacrificio para Jehová. Y vamos a ver, el que responda primero, ese es el verdadero. Yo creo que Jehová es el verdadero, pero si ustedes creen que los Baales son el verdadero, pues hagan sacrificio a Baal, y si les responde, entonces pues sigan ustedes adorando a Baal. Y los retó. Y ese reto no ocurre una persona que se para así, con ese coraje, con esa audacia, delante de los sacerdotes, delante del rey, reconociendo, ¿verdad? Eso no es algo que ocurre, hay que tomarlo a la ligera. Eso es algo que tiene que haber. Elías tiene que haber estado conectado con la voluntad perfecta de Dios. Elías en oración, no torciéndole el brazo a Jehová, sino en oración por la perfecta voluntad de Dios que sea cumplida, para que la gloria de Jehová sea manifiesta, aún en medio de esto, en medio de este reto que estamos. Y hoy día tenemos muchos Baales alrededor nuestro. Y si nosotros estamos cimentados en nuestra fe, cimentados en la palabra de Dios, cimentados en una vida de oración, podemos dar evidencia de que la fe que nosotros profesamos es la fe verdadera, la fe de Cristo Jesús, que es la verdadera. Y el mundo va a ver la diferencia. Y así ocurrió. Elías llamó a todos los sacerdotes de Baal para mostrar que Jehová es el verdadero Dios. Y una vez Jehová se manifestó, porque los Baales no pudieron hacer nada, obviamente.
Elías oró con fervor para que volviera la lluvia. Y la lluvia volvió. Fíjense toda esa historia que hemos desempacado aquí. Santiago lo hizo de referencia en 2 versículos. Y es importante que sepamos ese contexto para saber de lo que Santiago está hablando. Obviamente Santiago estaba hablándole a los judíos que eran convertidos. La iglesia que eran judíos que eran convertidos. Así que ellos entendían la historia de Elías. Pero nosotros tenemos que conocer ese contexto. Estamos hablando aquí, el siguiente principio, que es el número 2, lo vemos en pantalla, dice: la vida en fe se evidencia en la medida que estemos alineados con la voluntad de Dios. Elías oraba con su corazón de acuerdo con Dios. Cuando oremos nosotros tenemos que estar de acuerdo con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y estamos de acuerdo con la majestuosidad y la soberanía de Dios para que Él sea sobre nuestras vidas. Y de acuerdo a eso, en esa rendición, vamos a ver cómo Él va a responder nuestra oración. Cuando nuestro corazón se hace uno con la causa de Dios. El corazón de Elías se hizo uno con la causa de Jehová. Se hizo uno porque él reconocía y él sabía que Jehová es el verdadero. Tercer principio. La vida en fe nos da la audacia en el Señor para ayudar a un hermano a regresar al camino correcto. Vamos a ver los versículos 19 y 20. Y con esto termina la epístola de Santiago. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Y estamos hablando aquí de que cuando nosotros vivimos en fe, el Señor nos da la fortaleza necesaria para uno poder confrontar al hermano que está equivocado, confrontarlo y decirle en el amor de Cristo Jesús, la verdad en amor, en ese espíritu conciliador que es en Cristo Jesús y en el espíritu que es en verdad, basado en las Escrituras, que nosotros podemos hacer regresar a un hermano al camino correcto. No es que nosotros lo podamos hacer nosotros con nuestras propias fuerzas, es que el Espíritu que mora en nosotros es quien convence y habla directo al corazón de ese hermano o de esa hermana. Así que la vida en fe se evidencia en la medida que nosotros vivamos en oración. La vida en fe se evidencia en la medida que estemos alineados con la voluntad de Dios. La vida en fe nos da la audacia, la valentía en el Señor para ayudar a un hermano a regresar al camino correcto. La vida en fe nos da, vivir en fe significa que no sabemos para dónde vamos, no sabemos las circunstancias, no sabemos la naturaleza de nuestras circunstancias, pero sabemos que nuestro Dios es más grande que nuestras propias circunstancias y podemos confiar y podemos vivir en Él. Así como la mujer de quien yo me refería al principio, la mujer pobre, mayor, y quien único respondió a esa ayuda es el brujo que mandó a sus mensajeros. Y ella reconoció que cuando ella ora delante de Dios, hasta el diablo responde. Durante estos meses hemos cubierto todo el libro de Santiago y yo me pregunto, y les quiero dejar este desafío a ustedes, en la medida que nosotros nos permitamos que Dios forme el carácter de Cristo Jesús en nuestras vidas y manifestemos las obras de Dios por causa de la obra que Él hizo en nosotros, seamos capaces de manifestar la obra de Jesús en nuestras vidas, seremos transformados. Estamos siendo santificados, estamos siendo separados, estamos siendo
formados por Él, moldeados por Él, a fin de que Él reciba toda la gloria y toda la honra.